Hola, gracias por regalarme un poco de tu tiempo. Y en base a lo que ya te conté de nuestra solución, de nuestro proyecto y su descripción, quiero que si me puedes responder algunas preguntas. Claro que sí, Marina. En primer lugar, te quiero agradecer que confíes en mi punto de vista. Y también quisiera comentarte algunos aspectos antes de iniciar esta charla que vamos a tener. Tú me contactas porque sabes que soy directora en un colegio y tu proyecto y sus características están enfocados en un proyecto. Solo te quiero comentar que yo trabajo en un colegio Montessori y en los colegios Montessori algo fundamental es tener ambientes preparados. Ambientes preparados significa que tenemos que tener antes de iniciar la clase todo el material y todas las cosas que vamos a necesitar para llevar a cabo un proceso de aprendizaje correctamente. Nosotros, al inicio del ciclo escolar, pedimos una lista de materiales y de cosas que vamos a utilizar a lo largo de todo el año. Por lo tanto, jamás pedimos a los papás o a los niños materiales o cosas de un día para otro o a lo largo del ciclo escolar. Siempre todo lo tenemos ya en el colegio. Sin embargo, yo soy madre de familia y también por estar conviviendo en el ámbito docente con diferentes instituciones y diferentes espacios, tengo la oportunidad de conocer estas problemáticas y tu proyecto me parece muy interesante. Por esa razón te compartiré mis puntos de vista no a partir de mi ejercicio laboral actual, sino a partir de las experiencias como mamá y por las amistades que tengo en torno a las escuelas. Perfecto, gracias. Bueno, la primera pregunta es, en aspectos generales, ¿cree que nuestra solución es la mejor a la existente? Sí, me parece una solución muy interesante y muy valiosa. Déjame comentarte que mi hijo está en la secundaria. Yo voy por él alrededor de las 3 o 4 de la tarde y para mí siempre es una sorpresa bastante desagradable el enterarme que necesita un mapa, un juego geométrico, lápices, gomas, sacapuntas. Y si eso me molesta, me resulta más complejo cuando de repente me dice que necesita una libreta de tránsito, que ni siquiera sé qué significa eso. Lo necesita de un día para otro y yo dónde lo voy a encontrar. En otro momento llega y me dice, mañana necesito un abanico y tengo que ir a buscarlo al centro de la ciudad y me genera mucho conflicto. Entonces, esta solución que ustedes dan me parece muy interesante porque me permitiría tener más a la mano y mejor acceso a los materiales que va a necesitar mi hijo en el momento adecuado y oportuno, sin tener que desplazarme y sabiendo que él va a cumplir con sus responsabilidades. Okay. La segunda pregunta es, ¿conoce algún otro problema similar que nuestra solución deba cubrir? Bueno, ustedes han hablado de papelería y a mí me parece genial lo de papelería y supongo que están contemplando también integrar en su proyecto aspectos como engarbolados, fotocopias, incluso tal vez podría ayudar en algún momento la impresión de documentos investigados en casa que vengan en una USB o alguna situación similar, o por ejemplo aspectos de mercería. Se les ocurren listones, N cantidad de cosas, y eso sería interesante integrar algunos otros aspectos que requieran los niños para sus asignaturas en momentos. Sí. La tercera pregunta es, con respecto a su área, ¿cómo mejoraría nuestra solución? Bueno, mira, hago una analogía muy directa cuando me haces la presentación de tu proyecto con la idea de las escuelitas, de las tienditas escolares. ¿Por qué? Porque finalmente es también ofrecer un producto, un servicio especializado dentro de la misma escuela. Ahí te puedo platicar desde mi experiencia en la dirección. Yo voy con frecuencia a la subdirección regional y tenemos ciertas pláticas entre directores. Y sé perfectamente que el colocar una tienda escolar implica el trabajo de la dirección, de los consejos de participación escolar y también de las asociaciones de padres de familia. Quiere decir que tener una tienda escolar implica todo un marco regulatorio que se debe de considerar para aplicar esto. Entonces yo creo que en el caso de sus soluciones que ustedes analicen qué marco regulatorio debe de haber para controlar estos sistemas de prestación de servicios.
La cuarta es, ¿cree que nuestra solución es viable? Si no, ¿cómo podríamos hacerla viable? A mí me parece muy, muy viable, como te había comentado, y bueno, solamente revisar este marco normativo que está regulando todas estas situaciones y también considerar que independientemente de que coloques esta papelería, este modelo de papelería, se deberán de considerar especificaciones de las escuelas públicas y de las escuelas privadas, porque tienen condiciones muy diferentes. Y en este sentido se tiene que hacer una adecuación para cada uno de los modelos educativos que hay, más bien por el tipo de institución que existe. Por ejemplo, en una escuela privada muy probablemente tú puedas generar ciertas estrategias de pago a través de niveles de crédito o de accesos más fáciles para los niños, porque hay mayor control en cuanto al manejo de dinero. Sin embargo, en una escuela pública sería mucho más difícil establecer este tipo de mecanismos. También en las escuelas públicas, obviamente el elemento de control que debe de haber por parte de la dirección y por parte de la Asociación de Padres de Familia y el Consejo de Participación es sumamente importante. Entonces, son aspectos que debes de considerar en amplitud. Fíjate que algo que me gusta mucho del proyecto es esta idea que ustedes tienen de que los maestros hagan una planeación de las actividades y a partir de esa planeación presenten los materiales que van a requerir y los pueda ofertar la empresa papelera que va a estar ahí. Esto me parece genial porque además ayuda a la dirección y a los docentes a tener mayor orden y a contar con ese ambiente preparado que yo te comentaba en un primer momento. Gracias. Y la última pregunta es, según su experiencia, ¿qué consejo nos podría brindar para mejorar nuestro proyecto? Este comentario nos ayudará a nosotros a mejorarlo con respecto a los usuarios y a las personas del área que la van a usar. Bueno, ya te he comentado el tener un marco normativo que regule este tipo de actividades y pues tener en consideración cuáles son las especificaciones de cada uno de los espacios en donde se va a colocar, también tener flexibilidad respecto a el perfil específico de quienes formarían parte de la empresa que ustedes están interesados en desarrollar. Perfecto. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Marina. Hasta luego. Hasta luego.